siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Bienvenido hoy miércoles 7 de agosto de 2019. Aquí estamos el profesor Víctor Maldonado y Rocío Guijarro acompañándolos como siempre en Aquí se habla libertad y agradeciendo en la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willis Zarcaya, en la producción Catherine Manzano y en los controles César Arteaga. Hoy tenemos un programa bastante sustancioso, ¿no, Víctor? Bueno, vamos a tratar de hacer una especie de magazine de los últimos hechos y cómo, porque al fin y al cabo, Rocío, de lo que está en el fondo son las expectativas de liberación de un país que está sometido por un régimen que niega garantías y libertades, pero que se ha convertido en la gran preocupación hemisférica. Yo creo, Rocío, que la agenda hemisférica es sobre todas las cosas Venezuela y la preocupación subyacente de que todavía Venezuela tenga capacidad de difusión y que esté amenazada Colombia, que esté amenazada Argentina, etcétera. Pero bueno, tenemos en línea ya a Orlando Avendaño, periodista, editor de Pan Am Post, un poco para chequear precisamente el panorama político, el diálogo noruego y sí, la liberación. ¿Para cuándo, Orlando? Hola, ¿Aló? Víctor, Rocío, ¿cómo están? Bien, Orlando. Aquí Víctor. ¿Me escuchan? Sí, Te escuchamos perfectamente. ¿Tú escuchaste la pregunta de Víctor? Sí. Ah, perfecto. Oye, la liberación, espero genuinamente que lo antes posible, pero el panorama no asoma a eso. No obstante, yo no sé si ustedes lo han notado o de repente coinciden conmigo en la percepción. Creo que hay una especie de reordenamiento internacional con respecto a Venezuela. Hubo a partir luego del fracaso terrible del 30 de abril, hubo una especie de tiempo de inercia, ¿no? Tiempo en el que parecía que el tema venezolano se había olvidado, que se había dejado a un lado, la agenda de Estados Unidos fue reconfigurada y pasamos de estar entre los primeros lugares a ocupar otros en la lista, pero ahora parece que nuevamente hemos pasado a estar entre prioridades de la región. Yo creo que eso es muy importante y obedece también a la urgencia, ¿no? Ya por ejemplo, ayer el presidente, incluso, bueno, también el canciller resaltaban el tema de que la región no puede seguir aguantando esta crisis humanitaria de ninguna manera, y Perú, bueno, ya fue uno de los países que impuso la necesidad de que los venezolanos tengan que solicitar visas para entrar a Perú. Entonces, oye, yo creo que independientemente de si se quiera o no, este es un tema que debe ser resuelto lo antes posible porque la región no lo aguanta. Y esa es esta carta, eso es lo que de alguna manera nos blinda frente a la tragedia. Sí, y bueno, y está este supuesto diálogo allí que tú has escrito mucho sobre eso, Orlando, que bueno, que sabemos que no va a llegar a ninguna conclusión. Incluso Almagro declaró en estos días que ese diálogo lo que hacía era fortalecer a Maduro. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, no solamente ha sido Almagro, y Almagro, recuerdo, él me lo dijo a mí, acá en el marco de la asamblea de la OEA, que no solamente el diálogo favorecía a Nicolás Maduro, sino que, por ejemplo, él se había enterado del proceso de diálogo a través de la prensa, y estamos hablando de quien ha sido uno de nuestros grandes aliados. Hay que recordar cómo queda uno frente al Almagro, un hombre que lo ha dejado todo, que ha sacrificado, ha hecho sacrificios enormes en honor a la contienda y a esta cruzada por Venezuela, que se ha ganado enemigos, que los aliados que él tenía
en su país, los aliados políticos que naturalmente siempre lo habían acompañado, lo han abandonado por el tema de Venezuela y hoy simplemente él ha quedado al margen. Entonces, oye, eso habla muy mal de una política que se ha trazado desde Caracas. Por otro lado, bueno, ha sido Almagro, ha sido Marta Lucía Ramírez en un tuit que fue muy develador, que luego tuvo que borrar, imagino que por imprudente, el tuit, no inconveniente, pero sí imprudente en términos diplomáticos. Bueno, ha sido Marta Lucía, ha sido el mismo Iván Duque, donde unas declaraciones a NTN 24 sostuvo que con Nicolás Maduro era imposible sostener algún tipo de diálogo, de negociación, que él no era un interlocutor válido. Ha sido, bueno, Beatriz Becerra, y ahora, bueno, ha sido Estados Unidos en voz de John Bolton, algo que ha despejado completamente las dudas que había con respecto a cuál era la posición de Washington frente a Estados Unidos. Yo quiero recordar una cosa que aquí se ha dejado a un lado. Primero, los que cuando se agarran de una supuesta idea imaginaria que tienen de que son los aliados los que han exigido al gobierno de Juan Guaidó someterse a este proceso y son los que se lo están solicitando y se lo han pedido y por ello es que Juan Guaidó no puede evitarlo, y entre esos aliados incluyen a Estados Unidos, normalmente se agarran de unas declaraciones que dio Elliot Abrams en un foro de la OEA, donde estaba con Almagro, estaba Gustavo Tarres. Hay que recordar primero que Elliot Abrams es un funcionario de menor nivel, de muy menor nivel ahorita en Washington, y lo otro es que sus declaraciones se dieron en un marco informal. John Bolton es un asesor de seguridad de la Casa Blanca, tiene una relevancia importantísima, y nuevamente hay que recordar que, si no me equivoco, eso fue en abril, luego del fracasado intento de levantamiento, el alzamiento militar. Creo que fue el Wall Street Journal el que publicó que ya Noruega, a principios de año, en enero o febrero, se había acercado a Estados Unidos con el propósito de solicitarle que se incluyera al proceso de negociaciones, es decir, que también participara y presionara. Y en ese momento, y eso lo develó el Wall Street Journal, Estados Unidos dejó claro que primero no confiaban en la solicitud de Noruega, y segundo, que ellos no iban a ceder en absoluto mientras el régimen no diera muestras de buena fe. Entonces esto comenzó mal desde el principio. Y ahora lo vemos como explícitamente, ya públicamente, lo que hacen es lanzar dardos contra el proceso de diálogo. Aló. Ajá. Sí, ¿me escuchas? No, bueno, Sí. lo tengo claro. O sea, el presidente Guaidó, hay que recordar, porque es que ha habido una campaña, Orlando, que quiere decir que a quien apoyan los 54 países es al presidente Guaidó. Yo creo que hay que hacer una corrección metodológica al respecto. 54 países apoyan la iniciativa de la Asamblea Nacional de invocar el 233 constitucional y por esa vía asumir el presidente del Parlamento, llámese como se llame, la presidencia interina del país. O sea, eso tiene que quedar absolutamente claro. Ahora, la Asamblea Nacional no recibe rendición de cuentas alguna de aquello que está pasando en Noruega. Los ciudadanos venezolanos no saben qué es lo que se está negociando en Noruega. Los venezolanos no tienen ni la más remota idea de cómo nos están construyendo un futuro extraño en donde se puede mezclar el socialismo del siglo XXI con su referente alternativa. Y bueno, yo creo que esa es una crítica de fondo. Un país, o sea, una alternativa republicana y democrática y responsable no puede seguir negociando al país a espaldas del país y no puede decir que se mantienen los diálogos a espaldas de sus aliados internacionales. Porque hay una tensión allí, hay un peligro de que al fin y al cabo se pierda esa unanimidad, en donde por supuesto en el plano internacional no todos pesan lo mismo. O sea, no puede pesar lo mismo Estados Unidos, Colombia y Brasil que la lejana Unión Europea, su comeflorismo sempiterno y sus expectativas de que sobreviva la izquierda en América Latina. Ahora, Guaidó se está enfrentando a ese peligro y ayer le dijeron, bueno, vale, o eres marisco o eres molusco, pero no puede ser las dos cosas.
Sí, el tema de Europa es clave porque nuevamente Europa se ha sido explícita en que ellos simplemente, a ver, las iniciativas que respaldan tienen que ver con negociaciones o acuerdos que surjan de algún encuentro de diálogo. Europa hoy no puede ser vista como tal como un aliado. Hay que ver que, por ejemplo, cuando Estados Unidos hace unas semanas amenazó con endurecer bueno, las sanciones que por décadas han aplicado a Cuba, Europa fue la primera que saltó reclamando ello, y es natural, es decir, Europa siempre ha sido un aliado histórico, comercial de Cuba, y lo que, a ver, su principal interés ahora es resguardar sus negocios en este caso. Y en el caso de Venezuela, bueno, Europa, al menos en las iniciativas que sean impulsadas por Mogherini o España, etcétera, hay un sesgo ideológico ahí que evita que realmente se puedan comprometer con este caso. Yo creo que Europa no puede ser vista como un aliado fundamental, o al menos que imponga la agenda, que la marque, cuando de este lado estamos rodeados por los que se han convertido en nuestros mayores aliados, no solamente ideológicos, sino políticos en todo sentido. Tenemos a un lado a Colombia con Iván Duque, abajo Brasil con Bolsonaro y al norte a Estados Unidos con Trump, que además ha manifestado un apoyo irrestricto no solamente a esta iniciativa de Juan Guaidó, sino a un cambio verdadero de sistema. Y eso es fundamental. Sí, bueno. Ahora, lo que tú dices también es... Adelante, sí, adelante. lo que dice Víctor es clave, que es que esto se ha manejado de espalda al país. Claro, la excusa es que discusiones de este talante, de este nivel, no deberían por qué comprometer a la ciudadanía, es decir, esto no le corresponde a la ciudadanía, es lo que se argumenta, ¿no? Porque son, bueno, de un nivel que parece que trasciende el debate de quienes no están lo suficientemente informados o vinculados al poder. Yo, obviamente, disiento de eso. Yo pienso que hacerlo a espalda de la ciudadanía es una especie de traición frente a lo que ha sido, lo que ha representado la sociedad venezolana en estos últimos años, que lo ha dejado todo en las calles. Pero por otro lado, Víctor, Rocío, aquí hay un tema clave y lo ha dicho Víctor. Independientemente yo recuerdo cuando salió el tema de Cúcuta, yo lo comentaba, que es que independientemente de que nosotros procuremos mantener intacto el respaldo a Guaidó en las calles, es decir, que Guaidó hoy contara con el 99%, que este proceso de Noruega, el proceso de Oslo y Barbados no haya dilapidado el capital político, que lo ha hecho. Este proceso ha destruido completamente el capital que Guaidó había podido ir captando desde enero. Pero vamos a suponer que eso no ha ocurrido. Aquí hay algo que es sagrado, que es el tema de los aliados. Y si hay desconfianza entre los aliados, Juan Guaidó no tiene la capacidad de ejecutar ningún tipo de acción, porque para este proceso es necesario, es imprescindible el apoyo de los aliados. Y hay una realidad, Colombia, la relación entre Colombia y Venezuela, entre ambos gobiernos legítimos, se ha visto afectada por este proceso y por otros, ¿no? Que bueno, ya son temas internos en Colombia. La relación entre Brasil y Venezuela nunca fue tan sólida, precisamente de cara a lo que parecía inminente, ¿no? Que mucho no lo vimos en el momento, porque bueno, casi todo el país se cautivó por lo que significa el proceso de Guaidó. Y ahora nos hemos dado cuenta que parece que hay diferencias grandes entre la política o la ruta que cree Estados Unidos que debe ser la que se asuma y la que Juan Guaidó ha asumido en contra de los llamados de atención de la región y de los venezolanos. Entonces, a ver, ahora uno de repente cabe preguntarse por qué Guaidó, habiendo dilapidado todo su capital político, afectando explícitamente la relación con los aliados, ¿por qué sigue aferrado a un proceso que históricamente, digamos, en estos 20 años de chavismo nunca ha prosperado, nunca ha servido para nada, nunca ha trascendido? Y hoy, bueno, cada vez menos, es decir, a medida que pasa el régimen tiene menos, de alguna manera, motivos para es decir, el costo de mantenerse no sigue
no es mayor al costo no ha sido mayor al costo de salida. Eso no ha cambiado. Ahora, ¿por qué Guaidó sigue aferrado a un proceso que lo ha desgastado? Creo que ahí es donde hay que mirar. Sí, Y yo creo que debate. vamos a tener que seguir mirando hasta allí, porque en política no hay espacio para los ingenuos. La peor hipótesis planteable es que sea por ingenuidad. Detrás hay un sistema Por supuesto. de relaciones y unas ideologías confrontadas que hacen que Guaidó no vea bien lo que viene de Estados Unidos y el eje Brasil-Colombia, y vea mucho mejor el regalito envenenado, la socialdemocracia. Si Guaidó además cree que va a salir de ese diálogo siendo candidato presidencial, habiendo picado por la mitad el apoyo interno, creo que ese cálculo, además de irresponsable, de traicionar el estatuto de la Asamblea Nacional que rige la presidencia provisional, es absolutamente ingenuo, es insólito, es patéticamente ingenuo, porque yo creo que creer que este régimen puede salir por unas elecciones pactadas es no conocer, no calibrar bien a quien tenemos por delante. Orlando Avendaño, periodista, editor de Panam Post, muchísimas gracias por esta importante análisis que has hecho, y seguiremos en contacto como siempre. Gracias, Orlando, y nosotros vamos al corte. Un honor como siempre. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad. Interesante la entrevista con Orlando, y además se quedaron algunos temas clave por allí pendientes con Orlando para una próxima llamada que le hagamos, Víctor, con el tema del embargo y la orden ejecutiva de Trump, y que ha causado un debate en el país. La gente está muy adolorida. Pero bueno, eso hay que analizarlo. Y no sé si ya tenemos a Sabrina Martín. No la tenemos todavía, Víctor, porque Sabrina, que es también periodista de Panam Post, estuvo presente en la reunión de ayer en Lima, donde casi 60 países se reunieron en un evento que se llamó Democracia por Venezuela, ¿no? ¿Quién organizó ese evento, Rocío? Fue una iniciativa de la Cancillería peruana. Pero con muy buena acogida, ¿no? Canciller Popolicio se llama. Con muy buena acogida. Y además muy rápida, porque creo que la convocó hace como un mes, y fíjate que estuvieron todos estos países allí reunidos, y la verdad es que no he tenido tiempo, Víctor, de leer las conclusiones. Creo que no había ninguna declaración exprofeso en torno a yo sí creo, Rocío, es que a esa reunión llegó el gobierno del presidente Trump marcando territorio. Sí, estuvo Marcó, Bolton. o sea, en primer lugar, la delegación fue de la oficina del presidente Trump, el embajador John Bolton, que es el asesor de seguridad nacional, que es uno de los cargos más importantes desde el punto de vista de la geoestrategia de cualquier gobierno norteamericano. Así es. Por otra parte, Rocío, en un rato vamos a tener también a David Morán, y tal vez si no, llamamos directamente a David Morán, si no logramos tener sí. Ya, aunque Sabrina me está escribiendo, vamos a esperar a ver qué dice. Luego vamos a hablar con David Morán, pero David acaba de escribir algo. Suiza actualiza sanciones contra altos funcionarios del régimen de Maduro. Tú sabes que Suiza no es de la Unión Europea, ¿no? No, sí, pero sí, él está muy, pero muy activado en eso de
de hacerle seguimiento a las sanciones, y ellos, que son además una especie de clásico paraíso fiscal, pues están mucho más atentos. Sí, fíjate, Víctor, que precisamente como tú bien decías, ayer en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela en Lima había pues personeros del gobierno de Trump de muy altísimo nivel, y entre ellos estuvo el señor Wilbur Ross, que es el secretario de Comercio del gobierno norteamericano, y él apuntaba que pues en la medida en que haya reformas que faciliten la acción de la empresa privada, los esfuerzos para recuperar y multiplicar los ingresos del petróleo con inversión extranjera y un préstamo a largo plazo del Fondo Monetario Internacional, sería la reforma que el gobierno de Estados Unidos propondría para una Venezuela sin Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, yo creo que hay que todavía dar el debate de las ideas sobre qué tipo de Estado queremos. Yo creo que los venezolanos están hartos de un Estado grande, obeso, que los aplasta, que los interviene, que interpreta por su cuenta la libertad, que es capaz de mandarte a callar si no les gusta. Yo creo que hay que buscar un Estado mucho más pequeño, mucho más financiable, mucho menos entrometido. Hacia ello apuntan este señor Ross y bueno, los que nos van a apoyar en esa reconstrucción, ¿no? Él dice que los esfuerzos para lograr la prosperidad venezolana tendrían 4 categorías: el sector energético, estabilización macroeconómica y financiera, la normalización agrícola y la rehabilitación del sector privado. O sea, fue su exposición entre los 57 países que acudieron a la convocatoria hecha por el gobierno peruano para analizar la situación de Venezuela y su posibilidad de recuperación económica. Bueno, tan en importante. materia energética, privatización. En materia agroindustrial, privatización. En materia de rehabilitación del sector privado, privatización y respeto por los derechos de propiedad. Está con nosotros Sabrina ya. Estado de Derecho. A David Morán. David. Hola David, ¿cómo estás? ¿Te escucha David por allí? Sí, aquí estoy, aquí los escucho. Hola David, que queremos tus impresiones y tu análisis de la orden ejecutiva del presidente Trump y de cómo va el diálogo, pero primero queremos tu opinión sobre esta orden ejecutiva que ha causado un gran debate en los medios y en las redes. Bueno, la orden ejecutiva va en el sentido que Mike Pence viene anunciando desde agosto del año 2018, que ellos van a ir incrementando las presiones sobre el régimen de Nicolás Maduro, y estas apuntan ya fundamentalmente a los terceros. Es decir, que las acciones anteriores habían estado dirigidas a algunos funcionarios del gobierno, y ahora sí, con esta orden, queda muy claro que van a ir contra no solamente los funcionarios, sino contra el entorno que han montado estos funcionarios. Y eso sí es un cambio, digamos, profundo, ¿no? Porque precisamente, y como lo deja ver la orden, es a través de esos entornos, a través de esos testaferros, que han podido crear unas corporaciones mafiosas, muy mafiosas, que se han lucrado con el hambre del pueblo venezolano. Pues. Ese es, digamos, lo más resaltante de esa orden. Sí. Lo otro es que, bueno, protege ya de manera definitiva los activos de Sidlo, que pudiera estar en peligro con un vencimiento de un bono que vence en octubre, porque hay una prohibición explícita de congelar todos, hay una orden explícita de congelar todos los activos que pertenezcan a la República de Venezuela o donde la República de Venezuela tenga mayoría en Estados Unidos. Y lo tercero que yo destaco de la orden es que deja precisamente libre, ratifica que Chevron, que es socia en un mejorador en La Faja, y las 4 más importantes empresas prestadoras de servicios estadounidenses, Halliburton, Weatherford, Schlumberger y no se me escapa la otra, pueden seguir operando por Venezuela por lo menos hasta el 25 de octubre de este año. Así es. Ahora, David, hubo un factor irritante hace unos meses con el pago de los bonos 2020. Y sobre todo porque en octubre, precisamente, se vencían $900 millones que supuestamente debía pagar. Con esta nueva medida, ¿qué ocurre con ese pago de esos bonos? No, no se va a poder hacer. No hay manera de pagarlo. Y eso lo tienen que entender los tenedores de bonos. Es más, de hecho, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, los
la Bolsa de Luxemburgo suspendió la cotización de 12 bonos venezolanos, de 12 bonos de la República que se cotizaban en esa bolsa, por lo que ya los mercados saben que van a tener que esperar. Tan sencillo como eso. Se equivocaron los que tenían eso, los que pensaron, como mucho tiempo decían, que Venezuela siempre va a pagar, no pagó, y Venezuela hoy acumula un default de valores, es decir, valores impagos que superan los 12.000 millones de dólares. Es una cantidad muy importante que están en impago. La notificación de la Bolsa de Luxemburgo es que no tenían claro cómo esos bonos se podían servir. Precisamente, bueno, como parte de estas cosas que están ocurriendo. PDVSA en quiebra, sin caja, y Venezuela se cae del sistema de pago estadounidense, que es el sistema de pago más grande que hay en el planeta. Ahora, David, yo ayer escribía un tuit donde decía, bueno, pero la comunidad de economistas venezolanos estaban ayer infartados. Y decían unos y otros que esto todavía iba a ser menos vivible, la economía venezolana para los venezolanos. Exacto. Y yo no sé si allí había una confusión entre el propio negocio legítimo de una oficina de economía o de economistas de análisis económico y lo que efectivamente esas nuevas medidas significan para el país. Pero esos son los mismos, por otra parte, que le tienen mucha fe a las mesas de negociación y creen que es posible un cese de la usurpación sin costo. Todo eso quisiera que lo conversáramos al regreso de este corte de las 11:30. Espéranos allí, David, que volvemos contigo. Con todo gusto. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El gobierno de Suiza anunció nuevas sanciones en contra de 13 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por violar los derechos humanos y socavar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. El economista Ronald Barza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, rechazó que desde Miraflores se le dé un calificativo de terrorismo económico a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Maduro. Como hemos dicho más de una vez, en el año 2012 aquí se tuvo un ingreso petrolero extraordinario que además se utilizó para la campaña electoral de Hugo Chávez, y eso permitió que hubiera un crecimiento de la producción, que los precios estuvieran subiendo a 22% ese año y que el tipo de cambio se mantuviera en 4.30, pero se hizo de modo que se destruyó la posibilidad de mantener eso al año siguiente, y no había posibilidad de mantener un crecimiento que había sido impulsado utilizando ingreso petrolero para construir viviendas en la gran vivienda de Venezuela, porque eso no se podía sostener en el tiempo. De esa manera lo que se hizo fue abrir un boquete enorme en la capacidad de crecimiento de la economía, una necesidad de financiamiento monetario para mantener esa política equivocada que el gobierno estaba siguiendo, y una fractura en ese control de precios que el gobierno también estaba imponiendo. O sea, nada de eso ocurrió por las sanciones, y hablar de terrorismo económico a estas alturas, después que hemos pasado por más de un año de hiperinflación, cuando tenemos una escasez crónica que se ha llevado la vida de tantos venezolanos que no consiguieron medicina, se ha producido una migración que algunos estiman en 4 millones de personas, de venezolanos de distintas edades, de distintos niveles de preparación, ingresos, posibilidades de insertarse en otros países. 4 millones de personas que se fueron del país no porque querían, sino porque aquí no conseguían cómo mantenerse, pues es un exabrupto. Como hemos dicho más de una vez, en el año 2012 aquí se tuvo un ingreso petrolero extraordinario que además se utilizó para la campaña electoral de Hugo Chávez, y eso permitió que hubiera un crecimiento de la producción, que los precios estuvieran subiendo a 22% ese año, y que el tipo de cambio se mantuviera en 4.30, pero se hizo de modo que se destruyó la posibilidad de mantener eso al año siguiente, y no había posibilidad de mantener un crecimiento que había sido impulsado utilizando ingreso petrolero para construir viviendas en la gran vivienda de Venezuela,
porque eso no se podía sostener en el tiempo. De esa manera lo que se hizo fue abrir un boquete enorme en la capacidad de crecimiento de la economía, una necesidad de financiamiento monetario para mantener esa política equivocada que el gobierno estaba siguiendo, y una fractura en ese control de precios que el gobierno también estaba imponiendo. O sea, nada de eso ocurrió por las sanciones. Y hablar de terrorismo económico a estas alturas, después que hemos pasado por más de un año de hiperinflación, cuando tenemos una escasez crónica que se ha llevado la vida de tantos venezolanos que no consiguieron medicina, se ha producido una migración que algunos estiman en 4 millones de personas, de venezolanos de distintas edades, de distintos niveles de preparación, ingresos, posibilidades de insertarse en otros países. 4 millones de personas que se fueron del país no porque querían, porque aquí no conseguían cómo mantenerse, pues es un exabrupto. En internacionales, desmantelan en España y Holanda una red de profesionales del blanqueo de capitales que daba servicio a otros grupos delictivos. Candidato a la presidencia de Argentina, José Luis Esper, fue víctima de un atentado. Y en los deportes, en las grandes ligas, el venezolano Eugenio Suárez llegó a 30 cuadrangulares y emuló a Tani Pérez. A esta hora les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderna. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad y tenemos en línea a David Morán, con quien estamos conversando sobre esta orden ejecutiva y todo lo que tiene que ver con los bonos y lo de la empresa Citgo. Pero David, queríamos que le dijeras a nuestra audiencia que esta orden ejecutiva del presidente Trump está específicamente enfocada para presionar a empresas y personas vinculadas al régimen y no a la gente de Venezuela, y eso lo dice muy claro la orden, ¿no? Que no va a afectar ninguna importación de alimentos ni de este tipo de cosas. Sí, a mí me parece que los comentarios de algunos economistas han sido muy errados. Yo creo que no se leyeron eso, no lo entendieron, no lo supieron traducir en inglés. O querían vender bonos y ahora no pueden vender bonos. Bueno, esas son cosas que ocurren, ¿no? Lo cierto es que lo trágico que estamos viviendo nosotros es el saqueo socialista. Entonces, el socialismo es saqueo y no hay nada más primitivo que saquear una sociedad y por el otro lado destruirle la moneda, porque Maduro falsifica el trabajo de la gente que se cobra en bolívares cuando él emite por la libre cualquier cantidad de bolívares, y por lo tanto hoy Venezuela es un país que no tiene moneda. Entonces por eso se está dolarizando. Lo cierto es que los pocos bienes que vienen ya sea medicina, ya sean ropa, bienes de producción, vienen a través de el sector privado. El gobierno tiene una mínima capacidad de traer cosas, ni siquiera papel para los periódicos, que construyó un monopolio a través de eso, lo ha podido traer y por eso han desaparecido los periódicos nacionales. La orden en eso es muy clara. Lo que pasa es que ya por el saqueo socialista el sector privado nuestro es muy chiquito comparado con lo que debe ser la economía nacional, su potencial de crecimiento, etcétera, y por lo tanto está ahí. Pero lo cierto es que las sanciones ayudan precisamente a evitar que estos socialistas sigan saqueando al país. Ese es el núcleo de la sanción. Y por lo tanto, por el contrario a lo que dicen unos, mejora
el abastecimiento. No sé si han visto que desde que están las sanciones se ven más cosas aquí en los supermercados, estamos mucho más abastecidos, porque se está evitando que esta gente siga haciendo el saqueo. Entonces, los pocos privados que trabajan muy profesionalmente, que hacen todo su esfuerzo, han podido abastecer sus cadenas con productos. Entonces, yo tengo una lectura, porque es tan contraintuitivo decir que las sanciones van a agravar la economía. Nada agrava la economía más que el saqueo socialista, los controles de precios y la creación de dinero falso a través de la hiperinflación. O sea, por Dios, en eso hay que ser muy serio y decírselo muy claro a las personas, y las personas también lo saben. No ahora, necesitan ser PhD en economía para entenderlo. Ahora, las moralejas, las falsas moralejas de esta época, tú lo has dicho muy claramente. El empresario serio y responsable está echando para adelante en el marco del desplome de la moneda y de lo que yo he llamado una dolarización sucia. ¿Ok? Sí. Echa para adelante. Ahora, uno ve en algunos empresarios, unos líderes empresariales, el de Conindustria lo decía el otro día, bueno, por eso es que necesitamos cuando cambian las cosas protección, porque nos ha ido muy mal, nos han golpeado mucho. O sea, algunos se imaginan un futuro con Vivaporú y cobijitas calientes en lugar de competencia y libre mercado. ¿Eso tiene sentido? Bueno, tiene sentido que pidan protección. Lo que ellos, eso es como el drogadicto que pide que le den más morfina o que le den más heroína, porque están acostumbrados a eso, pero la realidad es que van a tener que dejar ese vicio y correr con sus propios medios y vivir con sus propios medios y no estar dependiendo de psicotrópicos. Claro. Yo entiendo que lo pidan porque son adictos, pero la realidad es otra, y cuando ellos vivan sin el libro del psicotrópico se van a dar cuenta que perdieron años de su vida creyendo que eso les estaba haciendo bien. Sí, porque mientras tanto además, se lo están comiendo los empresarios. No, y a quien dañan es al consumidor. Si el consumidor es el empresario tiene que estar en función de lo que exija el consumidor y de sus necesidades, no en proteger nada, porque el consumidor sabe muy bien, es muy inteligente para saber qué es lo que le beneficia y qué no. Y nos hemos dado cuenta, si tú haces una encuesta ahorita en la calle, David, Víctor, todo el mundo te dice, no, si hay que pagar más por los servicios, porque si no los servicios no funcionan. Sí, yo prefiero una moneda fuerte y el dólar me está permitiendo esa moneda fuerte. Y de hecho, los que necesitan y los que tienen servicios buenos es porque los pagan a un precio que no es el precio de la tarifa ridícula que fija el gobierno. Ahora, David, ayer ocurrieron cosas. Hubo una especie de parteaguas, que es como la palabra preferida de un amigo común que se llama Melquiades Pulido. Lo dicen mucho en México. Exacto. Yo escribí un Twitter y quiero saber tu opinión. A mí no me resulta comprensible que el presidente Guaidó tome distancia de las políticas del presidente Trump y se aferre al naufragio de unas negociaciones que hacen ganar tiempo al régimen mientras se pierde el de los venezolanos. Debe rendir cuentas al respecto, porque a mí me parece que el presidente Guaidó no es el dueño del país, sino la expresión del 233 constitucional y de la legitimidad de la Asamblea Nacional. Tiene que rendir cuentas. Dicen, no podemos rendir cuentas en unas negociaciones que son secretas. Bueno, pero es que eso no significa que no digan nada al respecto, que prive el secretismo autoritario. Hay que rendir cuentas de lo que se debe rendir cuentas. Ahora que no me vengan a mí a decir que no pueden rendir cuentas de nada. Sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo. Las sociedades modernas, civilizadas, sociedades de redes, sociedades que funcionan como enjambres con una distancia mínima. Lo que ocurre en Japón, tú te estás enterando en 3-4 minutos después en Venezuela, cuando antes eso ocurría durante días, es impensable no rendir cuentas. Sí, yo estoy muy de acuerdo, Guaidó tiene que rendirle cuentas al país y por su propio bien debe rendirle cuentas al país. Su legitimidad está en función de que pueda de manera transparente convencer a la gente de que la decisión que él tome, en este caso de continuar el diálogo en Barbados, en donde sea, es lo mejor y lo más conveniente para la causa, que como él mismo dijo es cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es decir, tu tweet simplemente es de una lógica absolutamente demoledora. Eso es incuestionable, y más bien lo interpreto como un consejo a Guaidó para que no pierda legitimidad, por el contrario, se pueda solidificar y consolidar en la posición de presidente interino.
y eso se hace de manera transparente, rindiendo cuentas. Él sabrá qué tanto decir, pero también hay una demanda social que se va a conformar con más o con menos, dependiendo si lo que él le transmite es creíble por esa gente o no. Pero es una obligación, de hecho, y es más, es su mejor jugada para seguir avanzando. Claro, es que es el momento de la verdad, de decir la verdad. Yo no sé por qué, como decía el doctor House, siempre le digo a Víctor, everybody lies, todo el mundo miente. Entonces, no, hay que decir la verdad y la gente está preparada para escuchar la verdad y para asumir que es la economía de mercado la única forma en que se obtiene prosperidad y confianza y respeto. Pues yo no sé por qué hay tanto miedo en decir la verdad. Bueno, Rocío, también va con lo que acaba de decir la economía de mercado, también el mercado político. Exacto. Funciona como la economía de bienes y servicios. Así es. Entonces hay que rendir de manera transparente, hay procesos ISO, hay toda una cosa que le da trazabilidad, que le da confianza, que se evita que se repitan errores. En la lógica del político eso tiene que ser un must do, un deber ser, pero de todos los días, de todas las mañanas, rendir cuentas de manera transparente. Ahora, es lógico que la gente se pregunte qué pasó. Si por un lado un tipo que no es un funcionario como lo calificó Guaidó, es el embajador Bolton, que es nada más y nada menos que el secretario de seguridad o el asesor de seguridad nacional de la potencia más importante del mundo, dice que ese diálogo echa agua por todos lados. Entonces, pero Guaidó inmediatamente dice que no, que van a continuar con el diálogo. Entonces, bueno, eso es un momento estelar para que él dé una explicación a la gente, porque ¿qué saben los gringos y qué sabe Guaidó para tener, digamos, una posición con respecto al diálogo que a mí me lució absolutamente contradictoria? Bueno, tiene una gran oportunidad de aclararlo. Así es. Sí, la imagen que a mí me dio todas las circunstancias de ayer son, digamos, de este tipo. Uno, las comunicaciones entre el presidente Trump y el presidente Guaidó tienen poca intensidad, hasta el punto de que el presidente Guaidó se enteró, igual que tú y que yo y que Rocío, de las sanciones. En segundo lugar, el presidente Guaidó se le hace cada día más difícil metabolizar que sus aliados naturales están en Colombia, Brasil y Estados Unidos, y prefiere otro tipo de alianza. Ahora, en su cálculo político, puede terminar como Juana la loca por los caminos de España, arrastrando un muerto, porque algunos dicen, la fracción 16J, dicen que ese diálogo se murió. Entonces va a estar con una cabulla atada a una cajita, con un diálogo pestilente por dentro que no lo lleva a ningún lado. O Guaidó cree que su interinato es eterno. No sé si él tiene el tiempo como una variable de altísimo costo para él. Pasan los días, estamos ya a mitad de agosto, y las condiciones, el mandato del estatuto invocados del 233 constitucional, que es que debe cesar la usurpación, pues no se ha materializado, ni uno ve que haya materialización, y mucho desgano uno aprecia. Sí, fíjate, hay varias cosas sobre lo que acabas de decir. Primero, yo me quiero referir a Europa, que es, digamos, como que la gran promotora de apoyar el diálogo, además acusar a Estados Unidos de que no está de acuerdo con que Estados Unidos utilice sanciones extraterritoriales, etcétera. A mí me causa mucha, de verdad, a eso me parece que estos políticos europeos no aprendieron nada de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que de verdad absolutamente nada de cómo el nazismo lo destruyó, y fue solamente gracias a la intervención de Estados Unidos que ellos pudieron ser libres de nuevo y tener la vida que tienen. Si no hubieran sido esclavos, además chamuscados en sitios terribles de muerte masiva para las personas. Yo creo que no aprendieron, y eso de estar acusando a Estados Unidos de sanciones extraterritoriales me suena de verdad incomprensible. Por otro lado, yo sí creo que con la intensidad que le ha puesto Estados Unidos a esto, que yo tiendo a creerle a Estados Unidos, me parece que esta administración lo que dice que va a hacer lo hace, y cuando se empeña en hacer las cosas también las hace.
yo creo que digamos, en cuestión de días, ya vamos a saber si el diálogo tiene algún tipo de posibilidad cierta o ninguna, como dijo Bolton ayer. Y eso se va a saber muy pronto. Eso no hay mucho espacio porque además, luego del remate, que es para mí uno de los funcionarios más importantes de la administración de Trump, que es el vicepresidente Mike Pence, luego de las declaraciones de Bolton, Pence vuelve a decir que el diálogo es una pérdida de tiempo. Y eso sí es una posición muy, muy oficial de Estados Unidos. Sí, independientemente Sí. de que Bolton después dijo que el gladiador en la arena era Guaidó, que es obvio. Sí, Yo, por cierto, citó comenté... a Roosevelt, Exacto. el Estás en la presidente arena, Bolton. pero los gladiadores también se mueren si se Sí, equivocan. sí, O sí, sea, sí. si encaran la lucha de mala manera. Yo Ahora, te a mí voy me a pedir, gustó, yo te espérate, digo- David, no te Ok. vayas. Vamos al corte de esta hora y regresamos para seguir comentando este tema. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos en Aquí se habla libertad, analizando todo lo que sucede en nuestro país, nacional e internacionalmente, con David Morán, editor de La Patilla. Y David, no hemos conversado contigo acerca de la reunión ayer, de este foro tan importante que se realizó en Lima por Venezuela, donde estuvieron presentes 27 países, bueno, y donde estuvo el ministro Bolton y estuvo también el secretario de Comercio de Estados Unidos y otras personalidades también, bueno, Elliot Abrams también estaba allí. ¿Qué opinas tú? ¿Qué conclusiones sacaron pues de esta reunión tan importante que creo que por Venezuela participó Julio Borges como el ministro, el embajador del Grupo de Lima, ¿no? Digamos, como el vocero opositor. Sí, pero antes quería hacer un comentario a la cita de Bolton. A mí me encantó que Bolton citara a Roosevelt y se refiriera a Guaidó. Ahora, porque es una realidad, pero también me hubiera encantado que le hubiera quedado además muchísimo más elegante a Bolton, que hubiera dicho que Venezuela es un país de guerreros en el terreno. Exacto. Porque aquí la molienda es enorme y aquí hay muchísimas personas que, aparte de Guaidó, también están llevando palo parejo y que tienen una lucha, pero de verdad impresionante. O sea, después de 20 años, aquí el socialismo no ha podido imponerse, aquí el socialismo apenas sobrevive. Entonces, aquí la cita es muy buena, pero que hubiera quedado con una elegancia absoluta reconocerle al resto de dirigentes políticos, dirigentes gremiales, luchadores, estudiantes, etcétera, que siguen aquí dando una batalla formidable. Bueno, dicho esto, entonces voy con lo más resaltante que yo veo de lo de Lima. Fue primero que se haya dado. Es una primera reunión que se da de unas características únicas que no se había dado en la región, donde un país convoca a 90, a 100 otros países que van a oír y van a básicamente oír unos y a otros a tomar nota de lo que el caso Venezuela, de la gravedad de nuestra situación y de unas posibles salidas para esto, unas posibles soluciones. Y rescato también de ahí lo que presentó el secretario de Comercio de Estados Unidos, Corbyn, un programa que es un programa como el Plan País, digamos, según la visión de esta gente, que es, yo tiendo a interpretarlo así, se necesita hacer un ajuste fiscal muy grande y para eso necesitamos la ayuda del Fondo Monetario Internacional, luego utilizar el sector petrolero como una primera locomotora de desarrollo, de lo cual estoy totalmente de acuerdo,
pero eso no se hace posible a través de PDVSA ni empresas estatales, sino con empresas privadas, y mi planteamiento específico en ese caso es que tenemos que volver a las concesiones petroleras de la manera más rápida posible. Y tercero, que tiene que ser un gobierno chiquito, un gobierno eficiente, y eso también es así, porque se ha demostrado en todos los países que han ido ese progreso que los gobiernos chiquitos con bajos impuestos, es decir, que le sean poco costosos a la gente, son los que pueden causar desarrollo permanente, es decir, que la gente se pueda hacer rica más rápidamente y no estar alimentando un gobierno obeso e ineficiente. Eso es lo que yo rescato de la visión que presentó el estadounidense ayer. Mira, David, a diferencia de los diálogos anteriores, la mordida de Noruega es mordida de barracuda. O sea, no hay forma de que cese el diálogo, aunque el diálogo fracase, aunque esté podrido. Pero en algún momento va a ser evidente que por esa ruta el que está engordando es el régimen, y el que está perdiendo peso específico es el presidente Guaidó. Pero yo lo que quiero preguntarte es lo siguiente. Una vez que ese diálogo esté muerto, enterrado y con partida de defunción, ¿qué viene? ¿Qué queda? Bueno, queda lo que, como salen, que vienen las primaveras. Nosotros tenemos ejemplos muy recientes de cómo las sociedades se han sacudido las tiranías, y son las primaveras las que hubo en el mundo árabe. El pueblo decide desobedecer, no seguir más a un tirano, y decide tomar el poder y reorganizarse en función de nuevas libertades. Eso es lo que queda. Maduro puede entenderlo y puede anticiparlo, o quienes acompañan lo pueden entender y anticiparlo, o pueden llegar esto al final. Pero lo que sí es difícil que vayan a lograr es mantenerse en esa posición donde ellos pretenden estar, cuando ellos mismos están sufriendo la agonía. Porque ellos tratan de dar la ficción de que ellos tienen por lo menos un grupo que es el chavismo que sobrevive relativamente bien a esta crisis, y eso es falso. Esta crisis es absolutamente transversal a toda la ciudadanía venezolana. Entonces, eso es lo que viene. Y, uno puede tratar de hacerlo lo menos violento, puede tratar de hacerlo inclusive casi hasta de palacio, un cambio de palacio, pero lo cierto es que eso es sencillamente inevitable. Así es. Bueno, muchísimas gracias a David Morán, editor de La Patilla, por estos comentarios que tan iluminados y valiosos para nuestra audiencia. Saludos a todos los que nos han seguido por RCR 750 en cualquiera de sus expresiones. Aquí estoy viendo el chat del canal YouTube, que siempre es un chat muy amable, que nos acompaña mucho y que es muy exigente con nosotros. Que saludamos permanentemente. Pendientes. Y sí, Rocío tiene una alergia que estamos tratando de resolverle con homeopatía. Es que esto es mucho frío aquí en este estudio. Exacto, pero no creo que se muera. Así que seguiremos aquí. Mira, y ya va para citar ahí a Vargas Llosa con relación a lo que decía David, de que el señor Bolton ha debido referirse a todos los venezolanos, y Vargas Llosa, como siempre, dice que la lucha de los venezolanos debería ser la lucha de todos los latinoamericanos para que Venezuela recupere la libertad que ha perdido. Y yo voy a citar a alguien que no recuerdo, que a veces no es grandeza sino hinchazón. Okay. Del refranero popular. No, eso creo que lo dijo San Agustín, uno de nuestros doctores de la iglesia. Algunos que se ven muy grandotes y muy inflados, eso a veces no es grandeza sino hinchazón. Un fuerte abrazo para David Morán, y nosotros terminamos David. Así nuestro programa de hoy, 7 de agosto del 2019, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Artiaga, y hoy estuvimos junticos Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Nos vemos el viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.